Hay un tipo de adiós que desgarra el alma. No es una despedida casual, sino el acto de soltar a alguien que amas, de dejar ir una parte de tu historia, un universo de momentos compartidos que ahora se convierten en memoria. El dolor de este soltar es una de las experiencias más profundas y desoladoras de la vida humana. Es un vacío que parece insondable, una herida que creemos que nunca cicatrizará. Nos aferramos a los recuerdos, a la esperanza de un retorno, por miedo a enfrentar el abismo de la ausencia. Pero, ¿y si te dijera que en el corazón mismo de ese dolor, en la aceptación radical de ese adiós, yace una semilla de libertad inesperada? ¿Y si ese final que tanto temes fuera en realidad el umbral de un nuevo y más auténtico comienzo para tu propia alma? Octavio Paz, ese poeta que entendió el amor como una danza de presencias y ausencias, nos invita a mirar más allá del dolor inmediato. Hoy, en Ecos de Paz, vamos a explorar la libertad oculta que, según su profunda visión, nace de ese adiós que hoy te desgarra. El acto de amar, en su expresión más plena, nos abre a la posibilidad de la más grande de las alegrías, la comunión, ese milagro donde dos soledades se tocan y se reconocen. Pero esta misma apertura nos expone de manera ineludible a la posibilidad de su opuesto, la pérdida, la separación, el dolor del adiós. Y cuando ese adiós se materializa, cuando nos vemos en la necesidad de soltar a alguien que hemos amado profundamente, ya sea por una ruptura, por una muerte, o simplemente porque los caminos de la vida divergen, experimentamos una de las crisis más fundamentales de nuestra existencia. El mundo que antes parecía ordenado y lleno de sentido por la presencia del otro, de repente se vuelve caótico, vacío, hostil. Nuestra propia identidad, que en gran medida se había tejido en el diálogo con ese tú, se ve amenazada, se resquebraja. ¿Quién soy yo ahora sin la mirada del otro que me confirmaba, sin el eco de su voz que me acompañaba? El dolor de soltar es multifacético. Es el dolor de la ausencia, la herida física casi, de un cuerpo que extraña otro cuerpo, de una rutina que se ha roto, de un futuro compartido que se ha desvanecido. Es el dolor de la memoria, que nos asalta con recuerdos de momentos felices que ahora se tiñen de una melancolía insoportable. Es el dolor del ego herido que se pregunta, ¿qué hice mal?, que se tortura con culpas y remordimientos, que se siente rechazado, devaluado, insuficiente. Y es quizás en su nivel más profundo un dolor existencial, la confrontación brutal con nuestra propia soledad fundamental, con la impermanencia de todas las cosas, con la fragilidad de la felicidad humana. Nuestra reacción instintiva ante este dolor es a menudo la de la resistencia, la de la negación. Nos aferramos desesperadamente a la esperanza de un retorno, idealizamos el pasado, nos negamos a aceptar la realidad de la pérdida, o caemos en la amargura, en el resentimiento, construyendo un muro alrededor de nuestro corazón para no volver a ser heridos, o buscamos un alivio rápido en distracciones superficiales, en nuevos apegos compulsivos, en cualquier cosa que nos impida sentir la plenitud de nuestro duelo. Pero todas estas son, en última instancia, formas de evitar el proceso de sanación, formas de prolongar el sufrimiento, de mantenernos prisioneros del pasado. Octavio Paz, con su profunda comprensión de la dialéctica de la vida y de la muerte, de la presencia y de la ausencia, nos ofrecería una perspectiva radicalmente distinta. Para él, el adiós, por doloroso que sea, no es solo un final, sino también un comienzo. La pérdida no es solo un vacío, sino también un espacio que se abre. Y el acto de soltar, cuando se realiza con conciencia y con coraje, no es una derrota, sino un acto de profunda liberación, el umbral hacia una nueva y a menudo insospechada forma de libertad. Pero, ¿cuál es esta libertad oculta que nace del adiós? ¿Cómo podemos acceder a ella en medio del dolor de la separación? La primera y más fundamental de estas libertades es la liberación de la ilusión de completitud en el otro. Cuando nos enamoramos, especialmente si lo hacemos desde un lugar de carencia o de baja autoestima, a menudo proyectamos en el otro la responsabilidad de nuestra propia felicidad, de nuestra propia integridad. Creemos, como en el mito platónico, que el otro es nuestra media naranja, que nos completará, que llenará nuestros vacíos, que nos salvará de nosotros mismos. Y mientras la relación dura, esta ilusión puede ser reconfortante. Pero cuando llega la separación,
esta creencia se revela en toda su falsedad y su peligro. El dolor del adiós es a menudo el dolor de perder no solo al otro, sino a esa parte de nosotros mismos que habíamos depositado en él, a esa sensación de plenitud que dependía de su presencia. El acto de soltar, entonces, aunque sea brutalmente doloroso, nos confronta con una verdad esencial y liberadora. Nadie puede completarnos desde afuera. La verdadera integridad, la verdadera plenitud, solo puede ser encontrada dentro de nosotros mismos. El adiós nos obliga, de una manera a menudo forzada, a emprender el camino de regreso a nuestro propio centro, a hacernos cargo de nuestros propios vacíos, a cultivar nuestra propia fuente de amor y de valía. Paz, que siempre abogó por la conquista de la propia soledad sonora, de esa soledad fecunda, donde el ser se encuentra consigo mismo, vería en la experiencia de la pérdida amorosa una oportunidad radical para esta conquista. Al soltar al otro, nos vemos forzados a encontrarnos a nosotros mismos, a descubrir que somos seres completos por derecho propio, que nuestra felicidad y nuestro valor no dependen de la aprobación o de la presencia de nadie más. Y esta toma de conciencia, esta reconquista de nuestra propia soberanía interior, es la primera y más fundamental de las libertades que nacen del adiós. Es una libertad que, una vez conquistada, nos permitirá entrar en futuras relaciones no desde la necesidad dependiente, sino desde la elección libre de dos seres completos que deciden compartir su plenitud. La segunda libertad oculta que emerge del dolor de soltar es la liberación de los roles y de las identidades condicionadas que a menudo asumimos en una relación. Toda relación significativa, inevitablemente, crea una dinámica, un conjunto de roles, de expectativas, de hábitos compartidos. Nos convertimos en la pareja de, en el esposo de, en la novia de. Y aunque estos roles pueden ser nutritivos y estructurantes, también pueden, con el tiempo, volverse limitantes, ahogar nuestra individualidad, hacernos olvidar quiénes éramos antes de esa relación o quiénes podríamos ser fuera de ella. A menudo, en nuestro afán de agradar al otro o de mantener la armonía, reprimimos partes de nosotros mismos, sacrificamos nuestros propios intereses, nuestros propios sueños, nuestras propias amistades. Y nos vamos acostumbrando a vivir en esa identidad compartida, a veces hasta el punto de perder el contacto con nuestro ser más auténtico. El adiós, la ruptura, aunque sea traumática, actúa como un terremoto que hace añicos estas identidades condicionadas. De repente, ya no somos la pareja de, somos simplemente yo. Y este yo desnudo, despojado de sus roles habituales, puede sentirse al principio aterradoramente vacío y desorientado, pero es también un espacio de inmensa libertad. Es la oportunidad de preguntarnos de nuevo, con una honestidad radical, ¿quién soy yo realmente? Más allá de esta relación que ha terminado, ¿qué partes de mí he olvidado o reprimido? ¿Qué sueños he postergado? ¿Qué pasiones he abandonado? El dolor del adiós nos obliga a un proceso de reinvención, a la tarea de reconstruir nuestra identidad desde un lugar más auténtico y más alineado con nuestro ser esencial. Octavio Paz, para quien la vida era una perpetua metamorfosis, vería en esta crisis de identidad post-ruptura una oportunidad sagrada para el cambio y la creación de un yo más libre y más verdadero. Es la libertad de volver a ser una página en blanco, de reescribir nuestra propia historia con una nueva tinta, la de la experiencia y la sabiduría adquiridas. Si has experimentado el dolor de tener que soltar a alguien y anhelas encontrar un sentido y una liberación en esa experiencia, si la idea de que una libertad oculta puede nacer de ese adiós te llena de una nueva esperanza, te invito a que te suscribas a Ecos de Paz. Juntos, exploraremos las profundas verdades del alma que nos ayudan a transformar el sufrimiento en crecimiento. La tercera libertad que nace del adiós es una de las más sutiles pero también de las más profundas, la liberación de las proyecciones inconscientes que habíamos depositado en el otro. Como hemos explorado en reflexiones anteriores, el enamoramiento es a menudo un fenómeno de proyección masiva. Vemos en el ser amado no solo a la persona real que es, con sus virtudes y sus defectos, sino también la encarnación de nuestros propios ideales, de nuestros propios anhelos, de nuestros propios arquetipos internos. Proyectamos en él o en ella
la imagen de la madre perfecta que nos faltó, del padre protector que anhelamos, de nuestra propia alma gemela, de nuestro animus o nuestra ánima junguiana. Y esta idealización, aunque embriagadora al principio, es una fuente segura de futuras desilusiones y conflictos, porque tarde o temprano, la persona real, con su humanidad imperfecta, choca con la imagen idealizada que hemos proyectado sobre ella. Y a menudo el dolor de la ruptura es el dolor de ver cómo se desmorona no tanto la relación real, sino nuestra propia fantasía. El acto de soltar, de aceptar el final de la relación, nos obliga a un trabajo de retirada de proyecciones. Nos fuerza a diferenciar entre la persona real que hemos amado y perdido y las imágenes internas que habíamos depositado en ella. Y este proceso, aunque doloroso, es inmensamente liberador y madurativo. Nos permite recuperar esas partes de nosotros mismos que habíamos externalizado, nos obliga a hacernos cargo de nuestros propios anhelos y a buscar su realización dentro de nosotros mismos, en lugar de esperar que otro venga a satisfacerlos. Es un paso fundamental en el camino de la individuación, del autoconocimiento. Aprendemos a relacionarnos con los demás de una manera más realista, más humana, menos cargada de expectativas irreales. Y nos preparamos para futuros encuentros amorosos que estén basados no en la proyección idealizante, sino en el reconocimiento auténtico de dos seres reales, con sus luces y sus sombras. Paz, con su crítica a las trampas de la fe y a las ideologías que prometen paraísos, nos enseñaría a desconfiar de nuestras propias idealizaciones amorosas y a buscar una verdad más desnuda y, por tanto, más libre. La cuarta libertad oculta que nos regala el adiós es la liberación de los patrones de apego y de dependencia emocional, que a menudo nos aprisionan en las relaciones. Muchas de nuestras relaciones amorosas, especialmente aquellas que se forman desde la carencia, están basadas no tanto en un amor libre y expansivo, sino en un apego ansioso, en un miedo a la pérdida que nos lleva a dinámicas de control, de celos, de manipulación. Nos aferramos al otro como si fuera una balsa en medio del océano de nuestra propia inseguridad, y esta dependencia, lejos de generarnos paz, nos sume en un estado de ansiedad constante, de vigilancia, de temor a que el otro nos abandone. Vivimos la relación no como una danza gozosa, sino como un campo minado de potenciales amenazas a nuestra precaria seguridad emocional. La ruptura de una relación así, aunque en el momento pueda sentirse como la peor de las catástrofes, como la confirmación de nuestro miedo al abandono, es también, si sabemos verlo, una oportunidad única para sanar estos patrones de apego y para conquistar una verdadera autonomía emocional. La experiencia del dolor, de la soledad, de tener que valernos por nosotros mismos, nos obliga a buscar dentro de nosotros los recursos que antes depositábamos en el otro. Nos fuerza a desarrollar nuestra propia autoestima, nuestra propia capacidad de autoconsuelo, nuestra propia fuente de seguridad interior. Es un entrenamiento intensivo y a menudo brutal, pero inmensamente eficaz en el arte de la autosuficiencia emocional. Y cuando logramos atravesar este desierto de la pérdida y descubrimos que, a pesar del dolor, no hemos muerto, que seguimos en pie, que somos capaces de sostenernos a nosotros mismos, entonces algo fundamental cambia en nosotros. Nos liberamos de la necesidad compulsiva del otro y nos abrimos a la posibilidad de un amor basado no en la dependencia, sino en la interdependencia, no en el miedo a la pérdida, sino en el gozo del compartir. Es la libertad de saber que podemos vivir sin el otro, lo que, paradójicamente, nos permite amarlo con una mayor entrega y una menor ansiedad. La quinta libertad, que emerge como un fruto maduro de todas las anteriores, es la liberación para crear una nueva vida, para reinventarnos a nosotros mismos desde un lugar de mayor sabiduría y de mayor conciencia. El adiós, al cerrar un capítulo importante de nuestra historia, nos coloca inevitablemente ante una página en blanco. Y aunque al principio esta página en blanco pueda parecernos aterradora, es también un lienzo de infinitas posibilidades. Ya no estamos condicionados por la dinámica de la relación pasada, por los planes compartidos, por la identidad que habíamos construido en pareja. Somos libres para preguntarnos de nuevo, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué sueños nuevos quiero perseguir?
¿Qué versión de mí mismo quiero encarnar ahora? Esta es una oportunidad preciosa para reconectar con pasiones olvidadas, para explorar nuevos intereses, para cultivar nuevas amistades, para rediseñar nuestra existencia de una manera que esté más alineada con nuestro ser más profundo, ese que quizás había quedado soterrado bajo las exigencias de la relación. Octavio Paz, que vio en la poesía un acto de fundación del ser, entendería esta etapa post-ruptura como un momento poético por excelencia, un momento donde tenemos la oportunidad de ser los autores conscientes de nuestro propio renacimiento. Implica un acto de imaginación creadora, de visualizar la vida que queremos construir, y un acto de voluntad comprometida, de dar los pasos necesarios para materializar esa visión. Es un proceso que puede ser a la vez excitante y desafiante, pero que nos devuelve un sentido de agencia, de poder sobre nuestro propio destino. Al liberarnos de la historia que nos ataba a otro, nos abrimos a la posibilidad de escribir una nueva historia, una historia que sea un reflejo más fiel y más luminoso de nuestra propia y singular alma. En conclusión, el dolor de soltar a alguien que amamos es, sin duda, una de las experiencias más difíciles y desgarradoras de la vida humana. Y sería ingenuo o insensible negar la profundidad de ese sufrimiento. Sin embargo, como la sabiduría poética de Octavio Paz nos revela, en el corazón mismo de ese adiós, en la aceptación valiente de esa pérdida, ya se oculta una semilla de inmenso potencial liberador. Al atravesar conscientemente el duelo, nos liberamos de la ilusión de que nuestra plenitud depende del otro y conquistamos nuestra propia soberanía interior. Nos liberamos de los roles y las identidades condicionadas que nos aprisionaban y nos abrimos a una autenticidad más profunda. Nos liberamos de nuestras proyecciones idealizantes y aprendemos a relacionarnos con los demás de una manera más realista y humana. Nos liberamos de los patrones de apego y de dependencia emocional y cultivamos una verdadera autonomía afectiva. Y nos liberamos para reinventar nuestra propia vida, para escribir un nuevo capítulo de nuestra historia desde un lugar de mayor sabiduría y de mayor libertad. La libertad oculta que nace del adiós no es, por tanto, una libertad de algo, sino una libertad para algo, para ser más plenamente nosotros mismos, para amar de una manera más consciente y más libre, y para participar con una nueva entereza y una nueva luz en la incesante y sagrada danza de la existencia. Si esta profunda reflexión sobre la libertad oculta que puede nacer del dolor de soltar a un ser amado, inspirada por la visión transformadora de Octavio Paz, ha resonado contigo y te ha ofrecido una nueva perspectiva sobre tu propia experiencia de pérdida, te invito cordialmente a compartir tus pensamientos, tus propias luchas y tus descubrimientos en este arduo camino en la sección de comentarios. ¿De qué manera has sentido que un adiós doloroso te ha abierto a una nueva forma de libertad? ¿Qué claves te han ayudado a transformar el duelo en crecimiento? Suscríbete a nuestro canal, Ecos de Paz, para que podamos continuar juntos este diálogo sanador y enriquecedor. Y si consideras que este mensaje, tejido con la intención de ofrecer consuelo, esperanza y una visión más profunda del sufrimiento amoroso, puede ser de utilidad para otras personas que están atravesando por una experiencia similar, no dudes en compartirlo con generosidad y compasión.